La viceconsejera de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Francisco Luengo, ha presentado hoy a los medios de comunicación la propuesta de modificación del régimen económico y fiscal canario, aprobada por unanimidad en el Parlamento Regional. La apuesta por el autoconsumo eléctrico en las empresas y en los hogares canarios a través de un modelo basado en la generación fotovoltaica y mini eólica de escasa potencia hasta 100 kilovatios. Esta medida supone para el ciudadano un ahorro económico y energético de por vida. Luengo explicó que el concepto de autoconsumo con balance netos consiste en que el usuario pasa a ser simultáneamente productor y consumidor de energía, gracias a que el sistema eléctrico se utiliza para almacenar los excedentes de producción que a su vez generan derechos de consumo diferido en el momento en que se necesite. De prensa dándole los buenos días y agradeciéndole el que los medios de comunicación que siempre atienden la convocatoria de esta viceconsejería, darle las gracias por acercarse a oír de temas energéticos que no siempre son atractivos para los medios de comunicación por la especialización y a veces el carácter técnico del asunto, que puede funcionar como barrera para penetrar en estos temas y poderlos comunicar a la ciudadanía. Por tanto, doblemente agradecida el que estén aquí compartiendo conmigo esta rueda de prensa. Hoy tengo que anunciar un tema importantísimo, novedoso para el futuro y que no es conocido en Canarias. ¿Y qué es? Pues es que la viceconsejería apuesta por un tema que es el autoconsumo eléctrico en empresas y hogares canarios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el consumidor de energía se va a transformar a su vez en productor simultáneo también de esa energía. ¿Y cuál es la otra novedad de hoy? El titular, por decir así, es que ese sistema de autoconsumo en empresas y en hogares canarios se ha introducido por primera vez en el régimen económico y fiscal de Canarias, que se aprobó la semana pasada por unanimidad en el Parlamento de Canarias, que como ustedes saben, ahora va al Ministerio y de ahí a Bruselas. Por tanto, se le da carta de naturaleza a estas instalaciones, a estas inversiones, a esta figura del autoconsumo con balance neto, que después lo explicaré, importantísimo en nuestra Carta Magna Fiscal de Canarias. Este sistema de autoconsumo normalmente está referido, para que ustedes lo entiendan, a infraestructuras de instalaciones de pequeña potencia, de menos de 100 kilovatios y una tensión de menos de 1000 vatios. Por tanto, hoy la comunicación es la existencia y la apuesta de este modelo del autoconsumo con balance neto, que hace posible que nosotros, los ciudadanos, nos convirtamos en productores de energía, la misma que podamos consumir. Y la segunda es, como digo, la introducción de ese sistema en las ayudas de Estado, en el régimen económico y fiscal. Les decía, para que entiendan la figura, yo, ciudadano, paso simultáneamente a ser productor y consumidor de la energía y utilizo el sistema eléctrico para almacenar los excedentes de mi producción. Es decir, yo puedo producir, si pongo fotovoltaica y mini eólica, probablemente más de la que consuma en el día. Bueno, pues mi relación con el sistema eléctrico es almacenar esos excedentes que me pueden surgir de producción. Pero esos excedentes de producción que vierto a la red, y eso es el balance neto, me da a mí un derecho de consumo diferido en el momento posterior. Es decir, yo a modo de un banco, yo tengo un depósito que consumo a medida que lo necesito. Lo excedente se pone, el sistema me lo almacena y yo pago la diferencia entre la energía inyectada en el sistema y la energía consumida. Eso es el balance neto.
no existe venta de electricidad, sino que los excedentes se dejan en depósito para su posterior recuperación. Lo que sí recoge el sistema, en principio, es que ese consumidor tiene que pagar un peaje por el servicio que el sistema le da de depositar o de almacenar los excedentes de producción. Es verdad que hoy día las empresas fotovoltaicas tienen, lógicamente, una propuesta, un deseo, y es que, lógicamente, esos peajes sean lo mínimo desde el punto de vista económico de costes para que el sistema funcione. Es decir, que lo que hay que hacer es que el futuro régimen eléctrico de este sistema sea un aliado del cambio en cuanto a la generación que estamos hablando del autoconsumo, que no sea una rémora. Por tanto, aquí el sistema también, además de que esos peajes sean los mínimos, necesariamente necesita que ese sistema se incentive de alguna manera para que se generen empresas que puedan propiciar las instalaciones en los hogares y en las empresas. Entonces, la Viceconsejería hemos prendido el sistema del régimen económico fiscal. Y el régimen económico fiscal, como ustedes saben, fomenta a través de incentivos determinadas actividades en Canarias, y entre ellas va a ser el autoconsumo. ¿Y por qué? Porque Canarias es la comunidad autónoma con más horas de día, de meses, de semana, es decir, con más horas de sol que ninguna otra comunidad autónoma. Y por tanto es el lugar físico idóneo para que estas infraestructuras se desarrollen, el autoconsumo con balance neto en Canarias. Como digo, hemos hecho una propuesta, además porque el autoconsumo puede ofrecer un ahorro a los consumidores, dado el elevado precio que tienen las tarifas eléctricas. En el momento actual hemos visto que en 7 meses del Partido Popular se ha incrementado en un 12%, en un 70% si hacemos un parangón o hacemos una comparativa en los últimos años, y que, como hemos visto y hemos leído en la prensa especializada, somos de los países con nuestra tarifa eléctrica más caros de Europa. Por tanto, este modelo de autoconsumo con balance neto proporciona un ahorro económico y energético al consumidor de por vida y con una pequeña inversión económica, que si se ve incentivada, pues lógicamente a través del régimen económico y fiscal, el modelo es, por decir así, se redondea en beneficio del sistema energético en Canarias. Pero es que además el autoconsumo también, de ir acompañado de los incentivos económicos, estamos dando paso a una cosa importantísima, y es la modernización del concepto de generación de energía. De un sistema actualmente concentrado en las centrales térmicas, hoy día quien genera son Ginamar, es abajo en el sur Juan Grande, para que lo entiendan. Esa es la concentración, ese es el modelo actual de generación. Esto se llama generación distribuida. Es decir, ahora vamos a ser generadores de energía los ciudadanos y las empresas. Luego hay un cambio brutal y de avance en la modernización de la generación energética en Canarias, igual que ocurre en otros países, como ahora veremos. Por tanto, los consumidores podrán generar y consumir a la vez la energía que se consume y al mismo tiempo ahorrar más. ¿Cuál es el régimen actual? Para sentarnos un poquito, ¿qué es lo que existe? Pues actualmente existe un Real Decreto, el 1699 del 2011, que es la herencia que hemos recibido, la buena herencia recibida del Partido Socialista, del antiguo ministro Sebastián. En ese Real Decreto es una pata del sistema del autoconsumo con balance neto. ¿Qué regula ese Real Decreto que se dio en el 2011? Y se publicó ya en la época del Partido Popular, el 8 de diciembre. Ahí se da una primera pata, que es la vinculación del autoconsumo con el enchufe, por decir así, la conexión con la red de distribución. Y ahí se hace todo un procedimiento abreviado que facilita
el que estas instalaciones en las casas, en las comunidades de vecinos, en los hoteles, en los establecimientos extrahoteleros, facilite la conexión a la red de distribución. Pero falta una segunda pata, y la segunda pata es regular la energía consumida dentro de la red interna del consumidor. Es decir, para que ustedes lo entiendan, es pues la energía que se consume en una comunidad de propietarios o en unos establecimientos extrahoteleros en la red interna de ese establecimiento, es decir, la energía que se produce en esa red interna, en la red interna, hasta llegar a la red de distribución. Eso es lo que se conoce con el balance neto. Y ese balance neto, que es lo que yo les he dicho, es decir, yo produzco, vierto a la red, pero la red me lo almacena y eso me da un derecho posterior a recuperar esa energía que me tienen almacenada para cuando yo realmente no produzco. ¿Cuándo? Pues lógicamente si tengo fotovoltaica, cuando no tengo sol. Si tengo mini eólica, pues cuando no tengo viento. Yo a lo mejor he tenido excedentes cuando ha habido viento, cuando ha habido sol y no la he consumido totalmente, y hay ese balance neto. De manera que a mí luego la red no me da dinero, pero sí me da energía y al final tendré un balance en mi tarifa mensual o bimensual a favor o en contra. Eso es lo importante del balance neto. Como digo, la segunda parte de ese balance neto que me permite el depósito en el sistema eléctrico, el Real Decreto 1699 daba 4 meses para que se diera ese Real Decreto, y ese Real Decreto aún no se ha producido. Pero eso no obsta, lógicamente, para que Canarias estemos cumpliendo y trabajando con nuestros deberes. Trabajando, la Viceconsejería, no nos vamos a detener. No nos vamos a detener y por eso hemos hecho ya un primer paso importantísimo, y es que se ha incluido en el régimen económico y fiscal. Con lo cual ya se le da carta de naturaleza para incentivar todo este tipo de inversión, esta pequeña inversión que produce un efecto multiplicador, como hemos dicho, de ahorro económico y de ahorro energético a los hogares y a las empresas canarias. Y tengan en cuenta que todo eso es muy importante, porque ese costo de la energía eléctrica en nuestros hogares es bastante importante y en las empresas también, con todo lo que conlleva, que ahora veremos las ventajas que conlleva el sistema. Entonces, las ventajas que yo les he puesto del modelo son muchísimas. Primero, no supone un coste para el sistema eléctrico. En segundo lugar, el consumidor obtiene ahorro económico y energético de por vida, con una pequeña inversión. Reduce el consumo de combustibles fósiles y, a su vez, la dependencia energética, como sabemos en Canarias, del 98%. Evitamos emisiones de CO2 y, por supuesto, reactiva la actividad económica, porque se va a generar un montón de microempresas para la instalación de todos esos paneles fotovoltaicos en los hogares y en las empresas, o las mini eólicas, pues de una manera extendida, generalizada, y que si ahorra y hay incentivos, lógicamente eso va a ser un sistema que va a ser una realidad en Canarias. Y por tanto, como digo, si la energía es un coste importante en cualquier empresa, pensemos en un hotel, en apartamentos, en nuestros hogares, en las pymes, etcétera, etcétera, va a ser, si disminuimos ese coste, lógicamente una economía mucho más competitiva en una situación como esta de crisis. Por tanto, no hay que dar solamente medidas de recorte económicos o recorte de gastos. Estas son medidas en paralelo que hay que adoptar, que incentivan la actividad económica, generan empleo y naturalmente hacemos más competitiva, como digo, nuestra economía. Las experiencias internacionales, ¿cómo estamos? Pues las experiencias internacionales, quizás hoy esta rueda de prensa y hablar de este tema del autoconsumo en los hogares y en las empresas nos parece como algo inalcanzable, algo nuevo, algo lejano y algo incluso que nos puede decir, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Pues que sepan que esto es habitual en los países de nuestro entorno. En Alemania es sumamente habitual. En Dinamarca, es decir, en todos los países de la Unión Europea, cada día se va avanzando más en la implantación de lo que se dice la energía distribuida, frente a esa energía concentrada tradicional en centrales térmicas. Y es, como les digo, muy, muy, muy habitual. Y en Estados Unidos, pues de los 50 estados, 47 hay una implantación total también en el autoconsumo. Por tanto, tenemos que avanzar hacia ¿dónde? Hacia nuestros países de nuestro entorno avanzados, modernos y que apuestan, lógicamente, por una nueva y moderna generación energética.
Y luego nosotros también tenemos que ver esto, pues a dónde nos acerca, pues a un paso de un futuro inmediato. Tenemos ahora una crisis inmobiliaria tremenda, pero si de verdad instalamos el autoconsumo en Canarias y en nuestro país, pues podemos encontrarnos en que hasta podemos generar una industria en la construcción, una industria en esa futura construcción en nuestro país, que puede ser, pues imaginarnos un futuro en el que los nuevos edificios se construyan de forma autosuficiente, ofreciendo la posibilidad de generar energía renovable en sus propias instalaciones para el consumo propio. Y además todo esto, naturalmente, no os lo he dicho, pero es avanzar en penetración y en la apuesta de energías renovables, porque estas instalaciones pequeñas, de 100 kilovatios o 1000 vatios, son fundamentalmente a través de la fotovoltaica y a través de la mini eólica. Luego es penetración más de energías renovables en Canarias. Entonces, ahí estamos haciendo una política a gran escala de penetración de renovables y esta a pequeña escala, pero también es en el avance de la penetración de renovables en Canarias. Nos podrán decir, y entonces ahora el papel de la generación convencional, las centrales térmicas, los ciclos combinados de Ginamar, de Juan Grande. Pues en el futuro inmediato, si de verdad esto lo consolidamos en Canarias, que es posible y hay que apostar en ello, es simplemente lleva un papel ¿de qué? Un papel de un mínimo técnico que se suele decir, de un papel base de reserva exclusivamente para situaciones generalizadas de falta de producción renovable. Es decir, solamente cuando falte renovable tenemos que tener la convencional, porque la generación con quemar fuel oil o gasoil se genera energía, ¿no? Pues entonces es como el por si acaso, el base, ¿no? El elemento fundamental, que es verdad que hoy 100% renovables no puede ser, con lo cual la renovable y la convencional se necesitan recíprocamente ambas, y una se apoya en la otra. En definitiva, y con esto termino, hay que decir que la implantación del concepto de balance neto en Canarias es un proceso de evolución que lo hemos iniciado ahora, estos días, por eso se lo comunico, de evolución lenta, pero que poco a poco se irá notando en la sociedad, y la regulación eléctrica, de la que les hablaba, deberá ser un aliado del cambio y no una rémora. Y eso es lo que Canarias estamos apostando y trataremos de vigilar para que eso sea así. No solamente las empresas fotovoltaicas, sino el Gobierno de Canarias también lo intentará hacer así.